Pues sean ustedes bienvenidos a este webinar del lunes 16 de noviembre de 2020. Gracias a las personas que se registraron a través de la plataforma de Zoom, que ya empezaron a conectarse puntualmente. Muchas gracias. Gracias a las personas que tengan oportunidad de sumarse a través de Facebook. Y bueno, pues espero que este puente que algunos de ustedes tal vez tomaron en sus centros de trabajo les haya servido para recargar batería, y si tuvieron que presentarse a trabajar, pues ojalá que todo esté bien por allá donde quiera que se encuentren, y ya se encuentren en casa descansando un poco, ¿verdad? Entonces, estamos a punto de comenzar. Nada más necesitamos hacer unos últimos ajustes aquí en esto. Bien, pues estamos listos para comenzar. Les doy la más cordial bienvenida a todos los que ya se encuentran conectados nuevamente a través de la plataforma de Zoom, y a las personas que se están sumando por acá en la sección de nuestra página de la consultoría. Nada más déjenme ver porque luego no veo los comentarios. Pues gracias a Isabel desde Veracruz, a Geri, a Sabi Bono Primera, y a las personas que están conectadas a través de la plataforma, pues ya en Facebook. Y pues vamos a dar inicio a esta sesión por acá. Saludos a Guadalupe Vázquez, Faisilus Quinones, Pila, buenas tardes. Diana López, buenas noches hasta Colombia. Gracias por estar conectados en un día festivo para acá en México. Pues vamos a dar inicio para arrancar, como es costumbre, puntualmente estas sesiones. Pues bien, sean reiteradamente bienvenidos a esta sesión académica. Gracias primeramente a Dios por tenernos por acá conectados, disfrutando de esta tarde, de este bello atardecer desde la Ciudad de México. Gracias a las personas que se registraron a través de la plataforma de Zoom, gracias a las personas que nos están acompañando por acá en Facebook, y espero que todos ustedes se encuentren bien, al igual que sus familiares, sus amigos, sus colegas de trabajo. Y bueno, para las personas que no nos conocen, somos una consultoría enfocados, especializados en temas de acreditación por ISO 15189, también en sistemas de gestión de la calidad por ISO 9001, y en cuestiones también en general de calidad analítica, y derivado de estos sistemas de gestión de calidad, pues uno tiene que ponerse a estudiar, y entre otros rubros, pues brindamos capacitación como es el análisis de riesgos o la gestión de riesgos, todo lo que tenga que ver con la verificación del desempeño de métodos cuantitativos y cualitativos, y todo lo que tenga que ver con gestión de la calidad, como son no conformidades, acciones correctivas, preventivas, etcétera, etcétera, etcétera. En esta sesión hay varios colegas que trabajan en laboratorios clínicos acreditados, como la química Nardi, y está por aquí la química Carmen Santamaría. Entonces, las personas que conocen y que han vivido, Eric Monterrosas también está por acá, pues que han vivido un proceso, la química Nancy Armienta, que se negó a conectarse por Zoom y dice que por Facebook,
saben que detrás de una acreditación hay mucho, mucho que estudiar. No nada más es la norma 15189, sino todo lo que uno tiene que aprender derivado de esto, y recordar que durante esta sesión, como en las anteriores, no hay conflicto de interés. Todo lo que vamos a compartir tiene únicamente fines académicos. Vamos a presentar, al igual que en la sesión del viernes, algunos ejemplos de insertos que no buscan promocionar ni lo contrario, ¿verdad?, de estas casas comerciales. Simplemente tienen un fin didáctico y sobre todo buscar pues las cuestiones prácticas de la vida real. Recuerden que para quien así lo requiera, pueden solicitar una constancia con aval académico emitida, avalada por el Colegio Guerrerense de Químicos Clínicos. Obviamente hay que estar presente durante la sesión, hay que cubrir una cuota de recuperación de 250 pesos mexicanos o 12 dólares americanos para las personas que nos acompañan de fuera, de parte del extranjero, ¿verdad? Y pues esto incluirá las memorias en formato PDF. Hay que mandar ese comprobante de pago a ese número de WhatsApp y tendrán hasta el 20 de noviembre para contestar la evaluación, que también es importante pues tener en cuenta, ¿verdad? Y derivado de esto que acabo de mencionar, los invito a que saquen una pluma, a que saquen un lápiz, una goma, un sacapuntas, para que tomen nota y podamos pues fortalecer el conocimiento, reforzar el conocimiento. Si sienten que se van a dormir, levántense, échense agua, díganle a su compañero de trabajo, si es que están en el trabajo, o a quien esté por ahí con ustedes, que les dé un pellizco en el brazo para que se despierten. Traten pues de concentrarse, de darse este tiempo, ya que están haciendo el esfuerzo de estar aquí conectados, pues para poder aprovechar un poco más esta sesión. El objetivo es que ustedes conozcan buenas prácticas en el manejo de los materiales de control y algunas recomendaciones para la construcción de las gráficas del control estadístico interno de la calidad. Pues la agenda es muy sencilla, y para los colegas que nos acompañan a través de Zoom, vamos a hacer esta encuesta a ver si me sale. Bien, es una encuesta muy sencillita, y recuerden que la encuesta solamente tiene un fin académico. No vamos a revelar el nombre de quienes opinen, de hecho no sale aquí. Entonces, con toda confianza pueden contestar esta encuesta. Si me pueden apoyar las personas que están aquí en Zoom. La primera pregunta dice: si todo el personal de su laboratorio sabe hidratar, obviamente asumiendo que el material está liofilizado, el material de control de calidad interno. Nada más hay 3 respuestas: sí, no o no saben. Puede ser que ustedes no sepan si todos saben o no hidratar el material de control. La segunda pregunta es si todo el personal conoce la estabilidad del material de control en el área de coagulación una vez hidratado. ¿Por qué el área de coagulación? Bueno, pues es un área que tiene particularidades, ¿verdad? La estabilidad del material de control en esta área, pues, no es de meses enteros una vez hidratado. La tercera pregunta es si cuentan con gráficas de control estadístico interno de la calidad. Pues sí, no o no saben. Tal vez en esta sesión hay alguien del área de microbiología y no saben si en su laboratorio existen gráficas de control. La cuarta pregunta es si la media que tienen en sus gráficas de control de calidad interno la establecieron a partir de, y hay 3 posibles respuestas. La establecieron a partir del inserto del fabricante, la definió el responsable del área, o la tienen establecida con sus propios datos, valga la redundancia. Y la última pregunta va más o menos en el mismo sentido. La desviación estándar de sus gráficas de control están establecidas a partir de los datos del inserto. Aquí repetí otra vez esta pregunta.
o están establecidas a partir de sus datos de laboratorio? Bueno, la respuesta 1 y 2 es la misma. En esencia habría dos respuestas, ¿verdad? El inserto o con sus propios datos. En lo que contestan rápidamente los compañeros que están aquí conectados en Zoom. Envío un saludo nuevamente a todos los amigos y colegas que nos están acompañando a través de Facebook. Bien, pues vamos a finalizar las votaciones. Vamos a compartir los resultados. Más o menos la mitad de los compañeros conocen, o sea, afirman que todo el personal de laboratorio sabe hidratar el material de control de calidad interno. Cuando yo pensé en esta pregunta, estaba teniendo en mente a los de la tarde, a los de la noche, a los de fines de semana o guardias acumuladas, como quiera que les digan en sus laboratorios. A veces en esos turnos de pronto no. Todo el personal conoce la estabilidad del material en el área de coagulación. La mayoría contestó que no. Si cuentan con gráficas de control estadístico interno de la calidad, la mayoría dice que sí, algunos pocos dicen que no saben. La media de sus controles, la media que está en su gráfica de control de calidad, ¿de dónde la sacaron? Pues la mitad dice que del fabricante, más o menos la mitad con los propios datos del laboratorio, y la desviación estándar, felizmente la mitad nos dice que están establecidos con los datos de laboratorio. Y bueno, pues antes de meternos a la estadística, antes de hablar del control estadístico interno de la calidad, necesitamos pensar y recordar que de nada nos sirve hablar de lo que vamos a tratar en esta sesión si no tenemos plena conciencia que la mayor cantidad de errores se dan en la fase preexamen y en segunda instancia, de acuerdo a los investigadores que han publicado estas estadísticas, está la fase post-examen. Entonces, tenemos que tener muy claro que antes o sea, no es que antes, o sea, como que una cosa no debe condicionar a la otra, pero sí debemos tener conciencia que de nada nos sirve tener el mejor equipo en nuestro laboratorio con una interfaz de subida y de bajada, con algoritmos de autovalidación, si tenemos errores garrafales en la fase preexamen, si nos equivocamos al rotular la muestra, si nos equivocamos, si hacemos una inadecuada centrifugación de las muestras, etcétera, etcétera, etcétera. Si enfocamos esta diapositiva, dejando un poquito de lado esta parte de los pacientes y pensamos en el material de control, pues de nada nos sirve tener el mejor equipo y al mejor analista capacitado en la parte, vamos a decir, clínica, si cometemos errores al hidratar el material de control, ¿no? ¿Verdad? Si el fabricante nos dice hidrátalo con este material y nosotros no leemos y lo hidratamos con solución salina o con algún tipo de agua que no es recomendada. Y en la fase post-examen, pues a lo mejor todos hicimos un buen esfuerzo desde la fase preexamen, la fase de examen, y en la fase post-examen resulta que transcribimos resultados y nos equivocamos. Entonces, tenemos que tener esto en mente y antes igual de entrar de lleno a esta parte estadística básica, como les comentaba, recuerden que el personal del laboratorio debe estar capacitado, debe estar, yo les recomiendo que la capacitación en el manejo de los equipos, preferentemente, si se puede y si se dejan, se las den directamente los proveedores del equipo. Esa es mi recomendación. Si bien es cierto, en algunos lugares se ven en la necesidad de que en 1979 la Química Carmen Santa María capacitó a sus usuarios en el manejo de algún equipo de serología infecciosa y ya fue, ¿verdad? Ya ni siquiera la tienen como proveedora y entonces el químico Juanito Pérez, el veterano del laboratorio, es el que ha capacitado a todos los demás, pero se empieza a hacer un poquito el tema del teléfono descompuesto y ya no sabemos con qué calidad al paso del tiempo
qué tanto realmente se están tocando algunos aspectos críticos en el manejo de los equipos, en el manejo de los materiales de control, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa súper importante es la capacitación de los analistas en el manejo del equipo, la capacitación de los analistas en el manejo de los materiales de control y obviamente también en aspectos clínicos. Si pensamos en el equipo de laboratorio, pues este debe recibir su mantenimiento preventivo por el proveedor, debe de recibir el mantenimiento que le da el usuario, el diario, el semanal, el quincenal, el mensual, el semestral, y obviamente, como ya mencioné, esa persona, ese compañero debe estar capacitado y debe ser evaluado en su competencia técnica. Y no dejemos de lado las centrífugas, ¿verdad? Que son importantes en el proceso. Entonces, lo que trato de transmitir con esta diapositiva es que hay aspectos que tenemos que tener en mente siempre y para poder tener un adecuado y diríamos tal vez eficaz manejo de la información en la parte estadística. De nada sirve toda esa estadística básica o vamos a decir entre comillas avanzada si no cumplimos con cuestiones básicas como las que pretendo o estoy tratando de transmitirles en esta diapositiva. Ahora bien, ¿qué es un material de control? Pues de acuerdo a la EP12, es un dispositivo, solución o preparación liofilizada que está destinada a ser usada en el proceso de control de calidad. Y una característica es que la reacción o la concentración de los analitos de interés es conocida durante la preparación y es confirmada durante el uso. Esta es algo que todos sabemos, todos los que hemos estado en algún área de proceso sabemos pues que esto es correcto, ¿verdad? Conocemos la concentración y vamos a confirmar si efectivamente cuando analizamos estos materiales esto se cumple en nuestras condiciones. Una cosa también muy importante a considerar, les diría yo como una buena práctica, es que los materiales empleados para el control estadístico interno de la calidad deben ser diferentes al material que empleamos para calibrar el equipo. Y aquí especialmente hago un llamado de atención al área de hematología, donde por alguna extraña razón, no sé si aquí hay algún asesor de hematología, a veces nos dicen calibra con el control, ajusta los factores de calibración con el control. O a veces nos dicen ajusta, por no decir calibrar, con las muestras de los pacientes. Entonces, esto me suena como a un contador, ¿verdad? ¿Cuánto quiere que dé? A ver, químico, es que las plaquetas pues no están teniendo un buen desempeño. Dicho de una manera, vamos a decir, más ordinaria, no entran los controles, no pasan los controles. Y entonces a veces nos dicen, pues ajústale el factor de calibración, ajústale ahí con una muestra de un paciente. Eso, desde el punto de vista de la trazabilidad metrológica, es algo totalmente inadecuado. Eso es una práctica que veo con una relativa frecuencia en el área de hematología. En química clínica, no sé ustedes que nos acompañan aquí en Zoom o en Facebook, ¿qué tanto les ha pasado que en química clínica alguien calibre con un control? O en hormonas o en marcadores tumorales. En mi caso, nunca he visto, no me ha tocado ver o detectar que alguien haga eso, ¿verdad? Entonces, pero en hematología sí, es una práctica pues común. ¿Cuál es una primer recomendación? Una primer recomendación en este sentido es el calibrador y el control deben ser materiales diferentes. Nosotros sabemos que en la práctica tenemos dos tipos de controles, los que son de primera opinión y los que son de tercera opinión. Los de primera opinión son los controles
que acompañan a la marca del reactivo, que son hechos o fabricados, digamos, por el mismo que fabricó el reactivo, mientras que los de tercera opinión, pues son aquellos que son fabricados por una empresa que no tiene nada que ver con el fabricante de los reactivos. Ahora, ¿cuáles son las características ideales de un material de control? Pues idealmente deben copiar la matriz y la viscosidad de las muestras de los pacientes. En química clínica eso es relativamente sencillo, en hormonas es relativamente sencillo, y en donde se complica un poquito, pues es obviamente en el área de hematología, porque se tienen que agregar partículas sintéticas para que simulen las células de la sangre, ¿verdad? Deben ser conmutables, es decir, que sean tan sensibles física y químicamente a los cambios en el sistema analítico como las muestras de los pacientes. La concentración de los materiales de control idealmente deben ser cercanas a los niveles de decisión médica. Entonces, cuando uno ve esto por primera vez, la pregunta obligada es, ¿qué es su nivel de decisión médica? A ver, para quien guste participar aquí en el chat, en Zoom o en Facebook. En Facebook tenemos una demora en la transmisión. ¿Qué significa o qué son los niveles de decisión médica? Como en sus propias palabras, no busquen la definición técnica. Con sus propias palabras, ¿qué es un nivel de decisión médica? Vamos a ver aquí a los compañeros de Zoom que se animen a contestar. Digo, si nunca han visto la definición, pues lo que crean que puede ser, ¿no? ¿A qué les suena la definición? Si la han leído o alguna vez soñaron con el control estadístico interno de la calidad en ese sueño que escucharon, ¿qué es un nivel de decisión médica? Bueno, perfecto, muchas gracias. Aquí nos comentan, es el resultado a partir donde el médico toma una decisión. Entonces, teóricamente, un nivel de decisión médica es aquella concentración a partir de la cual un médico toma una decisión entre suministrar o no un medicamento, tal vez ajustar la dosis. Y en la página del doctor Westgar podemos encontrar en una sección unas tablas que como tal están tituladas como niveles de decisión médica, y de esta tabla que les estoy compartiendo, obtenida de la página del doctor Westgar, vean ustedes la glucosa. La glucosa nos dice que hay 3 niveles de decisión médica, uno que está en 45 miligramos por decilitro, 120 miligramos por decilitro y finalmente 180 miligramos por decilitro. Pregunta para ustedes, igual que están aquí en Zoom, más o menos a qué concentración o en qué concentración está la media de su control normal y de su control patológico para glucosa. Para las personas que trabajan en química clínica, que más o menos se acuerden como en qué nivel de concentración anda su control normal y su control patológico de glucosa. A ver, para las personas que están acá, más o menos en cuánto está la concentración de glucosa, el control, me refiero básicamente a lo que normalmente llamamos control normal y control patológico, ¿qué concentraciones están manejando? A ver, vamos a ver, aquí empecé a rayar yo la pantalla. Bueno, a ver, vamos a ver aquí qué nos dicen nuestros amigos. El control normal, más o menos en 80 miligramos por decilitro, patológico 250. Fíjense, no le estoy preguntando los valores normales de referencia, más bien, ¿qué concentración tienen sus controles? No los valores normales de los pacientes. ¿Ok? El control 1, alguien por acá más o menos en 90 miligramos.
patológico 220, patológico 250, control normal 80, el patológico 170. Bueno, ustedes que me hicieron favor de contestar en este punto, observen ahora los niveles de decisión médica. Si nos apegamos a la teoría, bueno, acá en el panel de preguntas y respuestas nos dice 92, 265, ¿ok? Si ustedes ven acá en la tabla que nos presenta el doctor Westgard, en su página, observaremos que más o menos tendríamos que tener un control, si nos apegamos a la teoría y a la recomendación, tendríamos que tener un control con una concentración alrededor de 180 miligramos por decilitro, un control cercano a 120 y un control cercano a 45. 45 porque es, pues obviamente, un valor crítico, es una cifra de alerta, recordando que esa es la concentración a partir de la cual pues un paciente está en riesgo la vida de un paciente. Y bueno, yo aquí por estar escribiendo ya no puedo ver el cursor, entonces a ver si me deja trabajar esta aplicación. Bueno, entonces, bueno, el propósito de esta diapositiva y de preguntarles justamente cuáles son estos niveles de decisión médica son reflexionar, ¿verdad? Más o menos qué concentración tenemos y qué dice la teoría, qué dice la guía C24 de CLCI, qué dicen los expertos en este rubro que han hecho publicaciones, pues que debemos tener los controles deben estar cercanos a los niveles de decisión médica. ¿Qué nos toca a nosotros como responsables de un área, como químicos? Pues nos toca dedicar tiempo a investigar cuáles son los niveles de decisión médica. Y bueno, el doctor Westgard nos comparte esas tablas que son de pocos analitos, no son muchos. ¿Listo? Pocos laboratorios en la vida real tienen 3 niveles de decisión médica en su control de calidad interno. Entonces, normalmente, pues, procesamos lo que nos ofrecen los fabricantes. Tal vez en la medida en la que los laboratorios comiencen a pedirle a los fabricantes, oye, yo necesito un control que tenga una concentración más o menos por ejemplo, aquí de glucosa, 45, 50, 100, 120, 180, pues los fabricantes van a empezar a escuchar a sus clientes, pero creo que históricamente nosotros hemos consumido lo que nos venden, no lo que necesitamos. Y bueno, por ejemplo, acá está hemoglobina, para los que están en hematología, según esta tabla tendríamos 4 niveles de decisión médica. En la práctica normalmente usamos 3. Acá vean en plaquetas, está 10, todo por 10 a la 3, 50, 100,000, 600,000, y ahí están los valores. Entonces, esa es una buena práctica. Otra cuestión que es muy común en el día a día, pues es que los materiales de control son multiparamétricos. Hoy en día todos estamos acostumbrados a usar en un solo frasco, en un solo vial, pues que contenga la mayor cantidad de analitos que se midan en la sección, por ejemplo, de química clínica, de inmunoquímica. La estabilidad y la productividad, pues lo que buscamos es que los lotes disponibles tengan caducidad larga, y lo puse entre comillas porque, bueno, pues en hematología esta es una carta a Santa Claus que no se puede cumplir, a diferencia de lo que ocurre en química clínica. Y en el caso de coagulación, pues el producto liofilizado sí puede tener una caducidad larga, entre comillas, pero una vez hidratado, esto ya no es igual, ¿verdad? Entonces, como dice aquí la diapositiva, que sean estables antes y después de abrir cada vial y buena relación costo-beneficio. Los que están en hematología saben que cuando ya avanza el tiempo y aun cuando tengas todavía material de control en el tubo, los valores empiezan a caerse y eso pues tiene que ver con la estabilidad, obviamente. Buscamos que el control sea fácil de usar, que sea práctico. Y ahora otra pregunta es, ¿cada cuándo debo procesar los materiales de control? ¿Cada cuándo?
Bueno, pues miren, la norma ISO 15189, para los que se la saben de memoria, como el químico Reinaldo que nos acompaña por acá, la química Carmen, la química Nancy Armienta, la química Silvia Schmidt, que se saben ya la norma de memoria, saben que dice la 15,000, tú debes de procesar los materiales de control interno de la calidad basado en dos cosas. Uno, la estabilidad del procedimiento. Dos, el riesgo de daño al paciente derivado de un resultado erróneo. Más o menos eso dice con mis propias palabras. Para los que son ortodoxos, no vayan a crucificarme. Así no dice textualmente la norma, es dicho con mis propias palabras. A ver, entonces, para los que nos acompañan aquí en Zoom, ¿qué interpretarían ustedes con la estabilidad del procedimiento? Si yo les preguntara, a ver, químico, tú que estás al frente de química clínica, ¿cada cuándo procesa los materiales de control? O dicho de una forma más ordinaria, ¿cada cuándo metes los controles? Me va a decir, los meto diario en la mañana, ¿ok? ¿Y en qué te basaste para establecer esa frecuencia? ¿En qué se basaron? No, pues es que yo cuando llegué al laboratorio, así, a mí me dijeron que así era, pero pues no sabemos en qué se basaron. ¿Quién de los que están aquí en Facebook o que nos acompañan en Zoom puede compartir cómo pueden interpretar? Hagan de cuenta que yo soy un químico recién egresado, así no, así, ¿no? Ya soy recién egresado y me avientan, me salgo al campo de trabajo y entonces me tienen que explicar por qué se deben de procesar los controles diarios. O sea, ¿cómo explicarían ustedes la estabilidad del procedimiento? En algunos laboratorios nos están compartiendo aquí en Zoom que se procesan cada turno, en la mañana, en la tarde y en la noche. Muy buena práctica. Pues algunos analitos van decayendo, muy bien. Entonces, los químicos que están al frente de un equipo saben cuáles son las pruebas latosas, lo que nosotros le decimos las pruebas latosas, las pruebas que nos dan mayores problemas en la parte de la estadística, pues eso es una manera de entender la estabilidad del procedimiento, ¿verdad? Entonces, bueno, algunos nos están compartiendo, pasan los controles en la mañana, cuando hacen las corridas de pacientes externos y en la noche para los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. Eso es una muy buena práctica. Depende del modelo de atención, si son hospitalarios o ambulatorios. Se procesan diario en la mañana cuando el resultado del paciente es sospechoso, porque hay reactivos que se oxidan y hay que cambiar. Debemos valorar la funcionalidad del reactivo. Muy bien, químico Gustavo, excelente respuesta. Acá en Facebook, para poder validar la eficiencia de los analitos se debe diario, o sea, se deben analizar diario, incluso si tienen duda al inicio de cada corrida. Muy bien. Perfecto. Para saber la estabilidad de los reactivos se realiza diario por la mañana, la química Itzel Cetina. Solo tenemos un turno, así que se procesan todos los días en la mañana. Muy bien. Pues vamos a ver, lo primero que tenemos que definir en el laboratorio es la corrida analítica. Y la corrida analítica es el intervalo que puede estar dado en función del tiempo o de número de muestras, en el cual la exactitud y la precisión del sistema de medición se espera que sea estable o se esperan que sean estables. Entonces, tenemos que primero definir una corrida analítica. ¿Qué es una corrida analítica en tu laboratorio? Y los expertos nos orientan, nos dicen, bueno, primero, la corrida analítica la puedes definir en función del tiempo. La mayoría de todas las personas que contestaron aquí en Zoom, de alguna manera hacen referencia al tiempo, ¿no? Cada 24 horas. O también podrías establecer el tamaño de la corrida analítica de acuerdo a la cantidad de muestras. Y alguien aquí en Zoom, déjenme decir quién, porque si no, así como que alguien por acá, Jazmín, espero leer bien el nombre, Yasmín o Jazmín, nos dice que depende también, en el contexto de la otra pregunta que hacía, depende del modelo de atención. No es lo mismo un laboratorio que está en un hospital a un laboratorio que atiende a pacientes ambulatorios. Entonces,
son aspectos a considerar para definir la corrida analítica. Ahora, ¿qué puede definir una corrida analítica? Pues pueden ser calibraciones. A lo mejor ustedes me dicen, yo proceso los controles todos los días en la mañana, pero ¿qué pasa si a mitad de la mañana tú calibraste? O a mitad del turno matutino o a mitad del turno vespertino. Aquí me comentaron que los controles los procesan en cada turno, pero ¿qué pasa si a la mitad del turno calibras? Pregunta para los expertos que nos acompañan aquí en Zoom. Si tú calibras a las 11 de la mañana, ¿meterías o no los controles? A ver, ¿calibran, meten o no? Sí meten los controles. Entonces vean ustedes que el tamaño de la corrida analítica deberemos de considerar, por ejemplo, si estamos o no calibrando. Entonces, pudiera ser que no es tan tajante decir solamente, pues yo los proceso cada 24 horas. Ah, bueno, pero ¿qué tal que calibraste? ¿Verdad? Le voy a ceder la palabra a la química Jazmín, perdón si no sé pronunciarlo, por quiere comentar algo y que esto no sea un monólogo. Adelante. Química, Jazmín. ¿Está abierto el micrófono? Está abierto el micrófono, se escucha todo. Bien, no comentó. Laura Castillo, no sé si quiera comentar algo, levantó su manita. A ver, ya puede abrir su micrófono en caso de que quiera comentar algo, si no, continuamos. Bien, entonces, está interesante, ¿no? Podernos analizar que no necesariamente la corrida analítica es así tan tajante cada 24 horas. Cambio de contenedores de reactivo. ¿Qué pasa si a la mitad de la mañana tú cambiaste, se te acabó el reactivo a la mitad de turno? O para los que procesan cada 24 horas, ¿qué pasa si dentro de esas 24 horas se te acabó el reactivo y aun cuando sea el mismo número de lote, estás colocando a bordo un nuevo frasco de reactivo? Pregunta, ¿deben o no? No digan si lo hacen o no. La pregunta es si se debe o no meter el control cuando tú cambias el reactivo que está a bordo. Sí, varias personas dicen que si tú tienes un vial de reactivo en tu equipo de química clínica y cambias ese vial o ese contenedor porque se te acabó, tienes que meter controles. Eso es lo ideal. ¿Qué pasa si cambias de lote de reactivo? Pues ya sabemos. ¿Qué pasa si el proveedor le da mantenimiento preventivo y correctivo? Pregunta nuevamente si están en hematología, si están en coagulación, si le dan un mantenimiento preventivo a sus equipos. En sus laboratorios, el ingeniero se retira de sus instalaciones dejándoles un reporte donde les dice, se llevó a cabo la rutina de mantenimiento preventivo, todo ok, ¿no? Clásica leyenda de un reporte de mantenimiento. Si le ponen ok, debió o no meter controles tras llevar a cabo una rutina de mantenimiento preventivo por parte del proveedor. Sí, aquí ya dicen que sí. Se debe calibrar y meter controles y después de cada servicio del equipo, bien. Pasamos los controles en los mantenimientos, bien, perfecto. Ahora les voy a compartir que me ha tocado laboratorios que no vamos a discutir el contexto de por qué trabajan así, ese es un hecho. En la noche, por alguna razón, le da mantenimiento preventivo el proveedor o en la tarde-noche y pues ya los compañeros, pues como su horario dice que se van a X hora, pues se van, ¿verdad? Y el ingeniero pues deja con su reporte y no metieron los controles y hasta el día siguiente, en la mañanita, que llegan, le meten
procesan los controles. Ahí hay un riesgo de que el equipo no haya quedado bien y en la mañana, que ya te comiste tu torta de tamal para los que viven en la Ciudad de México y ya se peinaron y todo el asunto y meten los controles y no pasan. Entonces hay laboratorios que tienen esas prácticas y hay que tener en mente lo que puede pasar. Ahora, químicos, ¿qué pasa? Ya aquí algunos comentaron. Pensemos en un equipo de química húmeda, química líquida, de estos equipos no de piso, de estos equipos que todavía tienes que mezclar el reactivo 1 con el reactivo 2 y tú tienes que tener tus frascos color ámbar que estás cambiando. ¿Qué pasa si al de la tarde se le acaba el reactivo? Hay un cambio de analista, hay un cambio de reactivo, ¿no? Es un contexto, un ejemplo. ¿Deben o no meter controles? Todo esto es dinero, ¿verdad? Todo esto suena a dinero. A los que los dueños de los laboratorios se van a infartar, ¿verdad? Sí, ok. Preparación de reactivo, pues obviamente si yo preparo reactivo, ya lo habíamos mencionado un poquito arriba, pero quiero enfatizar, hay equipos de química clínica donde todavía se prepara reactivo. Entonces, supongan ustedes que estoy en la mañana, siempre pongo este ejemplo cuando hablo de este caso, siempre pongo este ejemplo, en un laboratorio donde trabajé hace muchos años, en la mañana se preparaba el reactivo de magnesio para magnesio y pues pasábamos los controles, todo en orden, todo aprobado. Y de pronto, cuando empezábamos a ver resultados de los pacientes, había una tendencia a tener resultados bajos de magnesio de los pacientes. Pues, ¿qué pasaba? Pues que el reactivo se había degradado. Entonces, teníamos que preparar nuevamente el reactivo para magnesio y nuevamente, pues, analizar esas muestras de sus pacientes. Entonces, el tamaño de la corrida analítica, por ejemplo, el magnesio, no debiera de ser cada 24 horas. Debería estar sujetado, ¿verdad?, a la preparación del reactivo, a la estabilidad del reactivo una vez preparado. Entonces, ahí son cosas que debemos de considerar para definir el tamaño de la corrida analítica. Una cosa que sí debemos de considerar como una buena práctica, como algo básico en el control estadístico interno de la calidad, o más allá de lo estadístico, es que deberíamos de analizar materiales de control en cada corrida analítica. Entonces, por si me perdí, lo primero que tenemos que hacer es definir el tamaño de la corrida analítica. Y el tamaño de la corrida analítica, como ya lo vimos hace un momento, se puede definir en función del tiempo o de la cantidad de muestras, pero en nuestro laboratorio debemos documentar y establecer políticas muy claras, muy concretas, en donde consideremos aspectos como los que acabamos de revisar y que estamos viendo en pantalla. Esto impacta en el tamaño de la corrida analítica. Sobre todo, recuerden, la estabilidad del reactivo una vez preparado. Coagulación, ¿cuánto tiempo es estable el reactivo para los que hacen coagulación semiautomatizada? No sé si alguno de ustedes todavía haga TP y TTPA con tubito. A mí todavía me tocó estar viendo ahí si se formaba o no el coágulo con el tubito y los ojos. No sé si en algún laboratorio que esté ubicado por allá en alguna zona remota de México o de alguna otra parte del mundo todavía tengan esa necesidad, pero regresando a coagulación, ¿qué tanto tiempo son estables los reactivos de coagulación una vez preparados? Bueno, ahí está. Entonces debemos establecer, insisto, el tamaño de la corrida analítica y una buena práctica es que los controles se analicen siempre en cada corrida analítica. No se vale decir, ¿qué crees? Hoy estamos a 16 de noviembre, los festivos, no procesamos controles. Oye, hoy es domingo, los domingos no procesamos controles. Bueno, pues no proceses controles siempre y cuando no proceses muestras de pacientes. Pero si estás procesando muestras de pacientes, estás obligado
a procesar materiales de control de calidad interno. Ahora, pues como comentaba, la química acá en Zoom, la frecuencia de análisis. Bueno, pues estos análisis en algunos lugares se pueden trabajar por lote. Esto no es tan común. En algunos laboratorios de referencia es común que te den días de proceso y que te digan, bueno, pues la corrida, yo tengo 2 corridas. Por ahí hay algún laboratorio de referencia, que no sé si algún colega de ese laboratorio nos esté viendo. Dicen, hay 2 corridas los lunes, miércoles y viernes. La primera corrida es a las 11 de la mañana y la segunda es a las 5 de la tarde. Entonces, pues trabajan por lote, juntan las muestras y lo que se tenga, pues eso define el tamaño de la corrida analítica. Entonces, esta es una forma de ubicar, de acotar la corrida analítica para quien trabaje así. La mayoría de los laboratorios, y especialmente los que trabajan en un hospital, pues trabajan de manera continua. Conforme van llegando las muestras de los pacientes, pues van metiéndolas a su análisis, a su proceso, y se van liberando los resultados. Entonces, estos son aspectos a considerar también en el tamaño de la corrida analítica. Algo muy importante, como buena práctica, como algo básico en el control de calidad interno, hay que leer el inserto de los materiales de control. Hay que leer el inserto de los materiales de control. Repito, hay que leer el inserto de los materiales de control. ¿Por qué enfatizo en esto? Porque por alguna extraña razón llevamos 30 años en química clínica, 25 en hematología, 15 en coagulación, 10 en hormonas, los años que quieran, y nunca hemos leído el inserto porque creemos que ya lo sabemos todo, porque me capacitó el químico más veterano del laboratorio y nunca consideré importante leer el inserto. Tenemos que leer el inserto de los controles. Si tú eres jefe de laboratorio, si tú eres dueño de laboratorio, te invito a que te asegures de que tus químicos lean los insertos de los controles. Hagan una reunión cafetera a la distancia ahorita, ¿verdad? Con Zoom, y pónganse a leer el inserto entre todos. La química, Carmen nos hizo un comentario muy importante en Facebook. Dice que un error muy común también es que solo se procesa un nivel o 2 niveles cuando son 3 los que recomienda el fabricante. Bueno, eso es algo muy importante. Una mala práctica que tienen algunos laboratorios es decir, yo solo proceso el control normal. Oye, ¿y qué pasa con el control patológico? ¿Qué pasa? Digo, si comercialmente hablando nos dicen mínimo analiza el control normal y el patológico en química clínica, y si en hematología mínimo me dicen analiza 3 niveles, y si en hormonas me dicen mínimo analiza 3 niveles, tenemos que hacerlo, porque tenemos que evaluar el desempeño del método en los distintos niveles de decisión médica, y si están disponibles 3 niveles de control que tienen una concentración cercana a los niveles de decisión médica, tenemos que hacerlo. No se vale decir, voy a procesar el control normal el lunes, el patológico el martes, o si estoy en hematología, el bajo el lunes, el normal el martes y el alto el miércoles. Eso no es adecuado, porque entonces tendrías que decir, a ver, los lunes solo recibo pacientes con hemoglobina baja. Los martes, si usted tiene su hemoglobina normal, véngase a checársela. Pues no, eso es bastante absurdo. ¿Están de acuerdo? O sea, no podemos hacer eso, ¿verdad? Entonces, necesitamos considerar eso. Ahora, si me está escuchando un dueño de un laboratorio, me diría, es que eso es dinero. Bueno, yo les contestaría, saca bien los costos por prueba y contempla en el costo por prueba el análisis de los materiales de control como debe de ser, no como te alcance. Si es una prueba que no es rentable, subcontrátala, ni modo. Y si no quieres subcontratar, pues dedícate a vender más el servicio de laboratorio, pensando en el sector privado.
Si estás en el sector público, pues en las licitaciones deberían de considerar el análisis de los materiales de control en los distintos niveles de decisión médica. ¿Es válido un día solo meter el control alto, solo en caso de emergencia? Bueno, híjole, mi respuesta, así muy cuadrada, no sé quién, no viene tu nombre aquí, pero te diría, desde mi punto de vista, no es válido, tienes que meter los distintos niveles de decisión médica porque no sabemos, Mónica, no sabemos qué concentración van a tener las muestras de los pacientes. Yo sé, estoy consciente que cuando estamos en un laboratorio que atiende un servicio de urgencias y yo apenas voy llegando y así como que me voy estirando y ya tengo ahí las muestras de urgencias o tengo las muestras de quirófano, tengo las muestras de terapia intensiva o las de cunas y me dicen ya el doctor Pérez quiere el resultado para hace una hora, pues puede ser que nos estresemos tanto que digamos, ay, es que no puedo procesar muestras y no meto los controles. Bueno, les diría, tenemos que establecer una adecuada logística para que eso no suceda, ¿verdad? Y no necesariamente esperar al de la mañana que meta los controles. Bien. Tenemos que capacitar a todo el personal, tanto en la teoría como en la práctica. Tenemos que asegurarnos de que nuestros compañeros no nada más conocen la teoría de cómo manejar los materiales de control, de cómo se grafica, de cómo se interpretan las reglas de control, sino tengo que ver la parte práctica. Eso es una cosa muy importante y pues eso le tocará a quien tenga al personal a su cargo. Y como qué aspectos debo de contemplar, como aspectos básicos, cómo voy a hidratar, con qué voy a hidratar, me refiero con qué diluyente y me refiero con qué pipetas. Luego nos dicen hidrata, agregue 3 mililitros y entonces, a ver, pregunta para los expertos aquí nuevamente en Zoom. ¿Con qué hidratarían si el volumen final o el volumen fueran 3 mililitros de diluyente? ¿Con qué hidratan? ¿Con una micropipeta o con una pipeta volumétrica? Pipeta volumétrica o, o agarrarían 3 veces 1000 microlitros. Bueno, el deber ser sería una pipeta volumétrica de 3 mililitros. Y tenemos que conocer, ya saben, el clásico, si la pipeta tiene 2 rayitas o tiene una rayita, si le soplo, si no le soplo, ¿verdad? Y esa pipeta volumétrica, fíjense bien, debería estar calibrada. Y entonces eso nos lleva a otro concepto que es la calibración, que no es tema de esto, ya vamos un poco retrasados, me tengo que apurar. Pero bueno, entonces en la hidratación necesitamos capacitar perfectamente al personal, repito, con qué diluyente, con qué material, es decir, la pipeta, el tipo de pipeta y cuál es la forma de hidratar. Le agrego el diluyente, lo dejo reposar, la forma en que voy a homogeneizar, ¿sí? Esa parte debe estar perfectamente estandarizada. Y luego las alícuotas. Fíjense que dicen los expertos que no debemos decir alicuotar, porque no es un verbo que exista. Entonces, sí podemos decir separar en alícuotas, ¿verdad? Entonces, aquí la buena práctica en este sentido sería define en qué contenedor vas a colocar el material de control, qué volumen le vas a colocar a ese contenedor, ¿verdad? Más, o sea, de qué volumen vas a hacer tus alícuotas. Y esas alícuotas en esos contenedores deben estar rotuladas. ¿Qué información deberían de tener idealmente? La fecha de preparación, yo agregaría las iniciales del químico que preparó ese material, que hidrató y que está separando en estas porciones, y el tubo X de Y, o sea, tubo 1 de 2, 2 de 2, tubo 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3,
y agregar la estabilidad, o sea, hasta qué fecha es estable ese material. Esos son, desde mi punto de vista, aspectos o información básica que debiera de ir en el tubito. Es poco común que lo incluyan todo. Lo que yo he visto en la práctica es que si bien nos va, le ponen 1, 2, 3, 4, 5. Y solamente el químico que está ahí sabe si ese control se preparó el lunes o el martes o el miércoles, sabe si ese vialecito que está congelado, solo él sabe si es control o es calibrador. Entonces, pues es importante colocar esto. Podríamos agregar algo que se me pasó y que ahorita me vino a la mente, es el número de lote del control. Es un dato importante que hay que considerar. Ahora, si el material está congelado, tienes que documentar claramente cómo vas a descongelar esa alícuota. Y aquí esto no viene en los insertos. Aquí entra mucho la experiencia que tienes tú al frente del equipo manejando los controles y tu asesor especializado. Por ejemplo, en alguna marca que teníamos en el laboratorio, nosotros, no recuerdo si era para vitamina B12 o para ácido fólico o folatos, no recuerdo cuál de las dos, a la conclusión a la que llegamos después de estar analizando todo es de la mano de nuestro experto en la marca, el asesor técnico de la marca, es el material de control, así como lo sacas del refri, mételo inmediatamente al equipo para que se analice, porque si no, no te va a dar el control. Por acá me dice Mónica que en el rotulado de las alícuotas hay que incorporar también la hora. Entonces, ese procedimiento de acondicionamiento tiene que estar idealmente puesto o escrito, eso es lo que quiero decir, debe estar escrito y debe estar implementado. Todo mundo debe saber. Entonces hay quien te dice, mira, pues si está congelado, del congelador pásalo al refri y del refri pásalo a temperatura ambiente. Hay algunos que te dicen del congelador pásalo directamente a temperatura ambiente. ¿Listo? Entonces, eso no hay una recomendación tajante, depende del contexto. Entonces, vamos a ver rápidamente un ejemplo y reitero para todos, esto que vamos a ver solo es con fines didácticos, no es para promocionar ninguna marca ni para hablar mal de ninguna marca, es simplemente con fines didácticos, casos de la vida real. Este material de control nos dice el fabricante, pues que está hecho, está previsto su uso para supervisar la precisión de los procedimientos. Bueno, nos dice la conservación y la estabilidad, nos dice, mira, pues es estable hasta la fecha de caducidad que viene en el vial y debe ser conservado entre 2 y 8 grados centígrados. Ahora, una vez que lo reconstituyes, si se almacena entre 2 y 8 grados, permanecerá estable como se muestra a continuación. Todos los analitos 7 días. Entonces, este proveedor me dice, una vez que hidratas el control, lo tienes que conservar bien tapado entre 2 y 8 grados y va a ser estable 7 días, excepto, y bueno, ya no puse lo de abajo. Y luego, en la parte del procedimiento, pues nos dice el fabricante, en pocas palabras, analiza o trata este material como si fuera una muestra de un paciente, conforme a las instrucciones de tu reactivo, porque ese es un material de tercera opinión, utiliza una pipeta volumétrica para reconstituir esto con 5 mililitros de agua destilada o desionizada. Y nos dice, tápalo, déjalo reposar aproximadamente 20 minutos, gíralo en círculos de vez en cuando. Y bueno, pues nos dice lo que tenemos que hacer antes de procesarlo. Entonces, esto es solamente un ejemplo, ¿no? De las instrucciones que nos da un proveedor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como usuarios? Leamos los insertos. No sé si está, borré los otros insertos que les era, yo creo que ven más adelante. Gráficas de control. Entonces, espero que en la parte del manejo de los materiales de control haya podido transmitirles la información. Rápidamente, gráficas de control. Bueno, ya saben ustedes que es un esquema tradicional, entre comillas, en el control estadístico interno de la calidad. ¿Qué nos recomiendan?
Pues cuando tienes un nuevo lote de control, que tomemos los datos del inserto del fabricante solo como una referencia inicial para poder construir estas gráficas. Repito, si este es un contexto, ¿no? ¿Cómo vamos a partir de una recomendación? ¿Cuál es el punto de partida? Ah, bueno, imagínate que estás estrenando un lote de control. Estás estrenando un lote de control, estás contento como un niño chiquito cuando va a estrenar un juguete, estás emocionado, estás feliz porque vas a estrenar un nuevo lote de control y hasta te pusiste tu bata de gala, esa que casi nunca usas, que está así súper blanca, que solo usas para ir a recoger tus reconocimientos en la evaluación externa de la calidad. Entonces, abres el inserto, lo lees y te encuentras con algunos datos, ¿no? Esos datos, la recomendación es que solo sean empleados como una referencia inicial. Y pues nos dan un intervalo. Ahora la pregunta es, ¿a cuántas desviaciones corresponde ese intervalo? Vamos a hacer la encuesta por acá a nuestros colegas. A ver si me sale la encuesta. Aquí está. Vamos a ver la encuesta número 2. Ustedes, díganme, ese intervalo que viene en los insertos de los controles, ¿a cuántas desviaciones estándar corresponde? ¿A más menos una desviación, a más menos 2 desviaciones o a más menos 3? Compañeros de Facebook, cuando ustedes abren el inserto del control, ¿a cuántas desviaciones estándar corresponde el intervalo que me reporta el fabricante? ¿A más menos una desviación, más menos 2 desviaciones o más menos 3? Bien, pues vamos a avanzar. Aquí en Zoom está dividida totalmente la respuesta. Más o menos el 30% me dice a más menos una, el 30% a más menos 2 y el 30% a más menos 3. Bueno, pues a lo mejor todos tienen razón, menos el de más menos una, porque vamos, bueno, tal vez todos tengan razón. ¿Y por qué? Bueno, fíjense, porque tenemos que leer el inserto. Por ejemplo, este inserto que estábamos revisando, el fabricante nos dice, en pocas palabras, el intervalo que te estoy presentando corresponde a más menos 3 desviaciones estándar, pero esto es lo que dice este inserto. Repito, esto dice este inserto, el intervalo que te estoy compartiendo corresponde a más menos 3 desviaciones. Entonces, el fabricante me da este inserto y yo tengo que entender que aquí está la media, por ejemplo, glucosa, 89.9 miligramos por decilitro, y me da este intervalo. Este intervalo está construido, según el fabricante, a más menos 3 desviaciones estándar. Ahí no hay ciencia oculta. Lo único que hay que hacer es leer el inserto. Pero yo no puedo ir por la vida pensando que todo es igual con todos los controles de todo el mundo, de toda la vida. Porque acá tenemos otro ejemplo. Y en este otro ejemplo nos da, por ejemplo, aquí para creatinina nos dice, mira, pues el valor asignado es 1.18 miligramos por decilitro y tenemos este intervalo de 0.97 a 1.39 y aquí el fabricante sí me dice cuánto es una desviación estándar, 0.07. Saquen su celular, no para reportarse en Facebook que están tomando esta conferencia, saquen su celular y díganme, por favor, aquí en Zoom, ¿a cuántas desviaciones estándar está construido este intervalo de 0.97 a 1.39? ¿Qué tienen que hacer? Súmenle a la media 1.18.07 y díganme a cuántas desviaciones estándar está construido ese intervalo. Entonces, 1.18 más 0.07 nos da 1.5 más
.07 nos da 1.32 más 0.07 nos da 1.39. Entonces, este intervalo que está aquí construido está más o menos 3, pero sí no me lo dice, no me dice, el intervalo está más o menos 3, pero nos da una desviación y con eso yo puedo saber, ¿no? Bien, entonces, a ver, la invitación, reitero, con estos dos ejemplos, ya no les puse más por tiempo, es a que leamos el inserto, porque hay insertos que dicen que el intervalo que me están compartiendo aquí corresponde a más o menos 2 desviaciones. Eso ténganlo claro. Entonces, recuerden que estos valores solo van a servir como una guía para poder construir su gráfica y ustedes tienen que construir su gráfica con sus propios datos. Pregunta de examen. ¿Todos los puntos deben caer entre la media y una desviación estándar? Para todos los compañeros que los agarran a latigazos porque el control cae arriba de una desviación estándar y cuando cae arriba de 2 desviaciones estándar pasan de los latigazos a la crucifixión. Pregunta, ¿todos los valores del control de un mes deben caer en más o menos una desviación estándar para que se ganen su bono y su pavo de Navidad? ¿Ok? No, todos dicen que no. Entonces, segunda pregunta, ¿todos los valores del control estadístico interno de la calidad deben de caer en más o menos 2 desviaciones estándar? ¿Más menos 2 desviaciones estándar? O sea, ustedes no, dicho de otra forma, ustedes no liberan la corrida si un punto cae arriba de 2 desviaciones estándar. Esa es una forma diferente de preguntar. Repito, ustedes en su laboratorio requieren que el 100% de los valores caigan en más o menos 2 desviaciones estándar. Sí, acá me dicen algunos compañeros que el 100% de los resultados deben caer en más o menos 2 desviaciones estándar. Bueno, entonces, miren, estadísticamente hablando, vamos a hablar de lo que dice las matemáticas, no lo que dice Víctor Baltázar. Las matemáticas te dicen que el modelo, o sea, un comportamiento normal de los datos, un comportamiento gaussiano, siguen un modelo de distribución que se conoce como modelo de distribución Z. Y estadísticamente hablando, se espera que el 68% de los datos caigan en más o menos una desviación. Aquí va a haber, en este intervalo, más o menos una desviación, más o menos el 68% de los datos. Y en más o menos 2 va a haber el 95% de los datos. Y entre la media y antes de una tercera desviación, aproximadamente van a caer el 99% de los datos. Por lo tanto, es normal que arriba de 2 desviaciones estándar haya algún o algunos puntos. Entonces, no agarren a latigazos a los químicos si un día un punto cae arriba de 2 desviaciones estándar. Eso es estadísticamente normal. ¿Qué pasa cuando uno revisa gráficas de control y todo cae en más o menos una desviación estándar? Esa gráfica está mal construida. Y si uno piensa mal, pudieran estar cuchareados los datos. Subrayo, pudieran. Uno no tiene, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero gráfica, estadísticamente hablando, o sea, no es probable que el 100% de los datos caigan en más o menos una desviación. Ahora, una cosa que debemos de considerar, y qué bueno que está la química Carmen Santa María por acá, algo que nos ha hecho tal vez interpretar mal estas gráficas es lo siguiente: cuando tú vas a un curso, te pintan esta zona de color verde, o sea, más o menos una te la pintan de color verde, y nosotros en nuestra mente decimos, todo eso está bien, todos queremos que todo esté en verde. Tal vez es una mala interpretación que hemos hecho los que hemos tomado cursos. Como aquí este intervalo en muchos cursos nos lo pintan con una franja verde, nosotros pensamos que todo debe estar en verde. Y luego te pintan en amarillo lo que está arriba de una desviación.
y abajo de 2. Y entonces, ¿qué dice nuestro cerebro? Ah, ojo, algo puede estar mal, pero arriba de una desviación y debajo de 2 sigue siendo normal. Debería seguir siendo verde ese intervalo, pero por alguna razón alguien en alguna parte de la vida pintó eso de amarillo y se sigue replicando y en nuestros cerebros, en nuestra mente, vemos amarillo y pensamos alerta, pero fíjense, este intervalo que está entre 1 y 2 sigue siendo normal. Ahora, entre 2 y 3, en muchos cursos nos pintan eso con color rojo. ¿Y qué pensamos? Ah, no, es que si está en rojo ya está mal. Pero entre 2 y 3, en realidad esa debería ser la zona amarilla. Y arriba de 3, esa debería ser la zona roja. Pero, pues en muchas diapositivas, esto que estoy señalando aquí con el cursor, lo pintan de rojo. Y esto lo pintan de amarillo. Entonces, bueno, no nos vayamos con los colores, que aquí mismo lo estamos viendo, sino pensemos en la adecuada interpretación. El rojo, si relacionamos el rojo con el rechazo debería estar acá arriba de 3, no entre 2 y 3. Ahí vamos a ver qué consideraciones. Entonces, recuerden que estas gráficas de control se usan para trazar valores de control de calidad sucesivos, se crea una gráfica para cada prueba y para cada nivel de control, y una recomendación es que una vez que ya estrenaste tu lote de control, usaste temporalmente los datos del inserto para construir esa gráfica, pues es que recolectes tus propios datos y en los cursos nos dicen debes de recolectar mínimo 20 datos. Yo les digo, recomienden un poquito más, 20, 22, 23 datos. ¿Por qué un poquito más de 20? Porque si tuvieras algún valor aberrante, pues no te quedes con menos de 20. Entonces, el punto es que al final tengas 20 datos. Si tú trabajas de lunes a viernes, pues te tocarán 4 semanas. Si trabajas de lunes a sábado, pues un poquito menos de 4 semanas. Si tú recolectas datos, si tú dices, no, es que me urge tener mi media y mi propia desviación y entonces todo lo saco en 5 días, estás subestimando la desviación estándar y puedes caer en el otro extremo, convertirte en algo muy exigente en tu desviación estándar. Entonces, en periodos más cortos, la desviación estándar puede ser muy pequeña y te puedes caer al otro lado del caballo. Es decir, ser demasiado estricto en un método por tener una desviación estándar muy pequeña. Entonces, ya que recolectas tus datos, calculas tu media, calculas tu desviación estándar y ahí en Facebook, en el canal de YouTube de la consultoría, pueden ver un video que grabé así, pues muy sencillito de cómo hacer gráficas en Excel para quien ocupe, ¿no? Muchos ya ocupan programas, software que no requieren hacer gráficas en Excel, pero por si alguien ocupa, ahí está el video. Y este es el esquema multirreglas del doctor Westgard, tradicionales, en donde siempre nos mencionaban aquí la regla 1-2S, pero esta regla 1-2S nunca fue una regla de rechazo. Alguien o muchas personas la interpretaron como una regla de rechazo. La 1-2S, si ven este esquema, en ningún lado dice que sea una regla de rechazo por sí sola. Te generaba una alerta que te obligaba a recorrer todo este camino, pero si todo esto no ocurría, liberabas la corrida aun cuando tuvieras un punto arriba de 2 desviaciones estándar. Bueno, y así, un recorrido súper rápido por las reglas para quienes no las conocen. Una regla 1-2S, por sí sola, un punto arriba de 2 desviaciones estándar, no es una regla de rechazo, es una regla de alerta, de advertencia. Tenemos la clásica regla 1-3S, que ocurre cuando tienes un punto arriba de 3 desviaciones estándar. En un esquema tradicional de control estadístico interno de la calidad, eso implicaría que está fuera de control tu equipo, que tienes un error aleatorio y que necesitas tratar de identificar qué te está ocasionando ese error aleatorio y no liberar resultados de pacientes. Repito, si se viola una regla de control, no debes liberar la corrida analítica. Aquí les voy a decir algo muy curioso, ¿no? En algún lugar del mundo, o digamos de otro planeta, para no entrar en detalles,
pues vi un punto que estaba arriba de 3 desviaciones estándar. Imagínense que la tercera desviación estaba en 10, lo que sea que 10 unidades de lo que quieran. Y el punto cayó en 10.1. Estaba por encima de 3 desviaciones estándar. Y pregunta, si la tercera desviación está en 10, lo que sea que significa eso, 10 miligramos por decilitro, lo que quieran, y tu control da 10.1, para ti sería rechazo, o tú dices, ¿qué tanto es tantito? Repito, si te da 10.1 y la tercera desviación está en 10, ¿tú rechazas la corrida o eres de la opinión de decir, ay, químico, 0.1, no sea exagerado, 0.1? Ok, aquí me dicen rechazo, a ver si la química Carmen, a ver qué opina, que está por allá en Facebook. Rechazo, rechazo, rechazo. Muy bien, Cisne. Pues es un rechazo. Pues en algún lugar me dijeron, no, es que 0.1 no es estadísticamente significativo. Pues es que no es 0.1 arriba de la media, es 0.1 arriba de 3 desviaciones estándar. Si no es una regla de rechazo, pues entonces tendremos que reescribir las reglas de control y todo este tema de probabilidad, ¿verdad? Entonces, se rechaza la corrida, punto. 2S, 2 puntos, 2 resultados del control arriba de 2 desviaciones estándar, pero fíjense, esto no es 1,2S. 2,2S quiere decir que tienes 2 resultados consecutivos por encima de 2 desviaciones estándar del mismo lado de la media. Eso puede ser en un mismo nivel de control. Imagínate, aquí tienes el nivel 1 y en la corrida 4 y en la corrida 5 los dos resultados cayeron por encima de 2 desviaciones estándar. Se viola la regla 2,2S. O resulta que el día 3 o en la corrida 3 analizaste los dos materiales de control, obviamente, y los dos te caen del mismo lado de la media por encima de 2 desviaciones estándar. Eso significa un error sistemático. Estás violando una regla de control que se llama 2,2S. Es una regla de rechazo. Por acá tenemos otra regla, la R4S, quiere decir que dentro de la misma corrida, repito, dentro de la misma corrida, analizaste el control, supón tú en la mañana, y luego lo procesas al cierre del turno matutino y ahora te da por acá. La distancia que hay entre estos dos valores son 4 desviaciones estándar, se rechaza la corrida. Esto solo aplica intracorrida, dentro de la misma corrida. La 4,1S son 4 puntos consecutivos del mismo lado de la media por encima de una desviación estándar. Fíjense, para los compañeros que aceptan la corrida simplemente con decir, pues mientras caiga dentro de este intervalo, puede ser que tengas un error sistemático y que estés violando la regla 4,1S, 4 puntos consecutivos del mismo lado de la media por encima de una desviación estándar. Esa es la regla 4 valores, 1S, arriba de una desviación estándar. Y bueno, tenemos la famosa regla 10X, que ya según el esquema moderno de reglas de control, ya no deberíamos de usar, pero por si alguien la usa, pues en 10 puntos consecutivos del mismo lado de la media. ¿En dónde es un dolor de cabeza esta regla? En hematología, ¿no? Porque en hematología es muy frecuente que tengamos este comportamiento. Y la regla 10X teóricamente debería ser reemplazada por la regla 8X, 8 puntos consecutivos del mismo lado de la media cuando utilizas 2 niveles de control. Y por acá tenemos la regla 2 de 3, 2S. Cuando tú manejas 3 niveles de control, si tienes 2 puntos de 3 por encima de 2 desviaciones estándar, tienes 3 puntos y de esos 3 puntos, 2 están por encima de 2 desviaciones estándar, estás violando la regla 2 de 3, 2S. 2 puntos de 3 que están por encima de 2 desviaciones estándar. Y es una regla de rechazo. 3,1S, cuando tienes 3 niveles de control, si tienes 3 puntos consecutivos del mismo lado de la media por encima de una desviación estándar, es una regla de rechazo y es un error sistemático.
6X es una regla para 3 niveles de control, 6 puntos consecutivos del mismo lado de la media. Se viola la regla 6X, es un error sistemático. Y esta regla 7T, que casi no la usamos en México, sin embargo hay quien cuenta con software de control estadístico interno de la calidad que tienen esta regla, y pues esta es una regla donde tienes 7 puntos consecutivos con una tendencia, y esa es la regla 7T. Entonces, recuerden, si se viola una sola regla, se confirma que hay un problema, la corrida está fuera de control y debería ser rechazada la corrida, porque eso significa que los resultados de los pacientes pues no son confiables, algo tiene el equipo, por lo tanto no debemos informar resultados de los pacientes. Repito, no debemos liberar resultados de pacientes si no tenemos un control de calidad aprobado. Entonces, en la página del doctor Westgar y en muchas publicaciones y en muchos cursos observamos que nos hablan del esquema moderno de reglas de Westgar, donde el doctor en algunos webinars que han dado dicen, bueno, nos dimos cuenta que la 1.2 se la estaban usando de rechazo, la quitamos y esta es la propuesta del esquema moderno de reglas de Westgar. Quitaron la 1.2S para que no se preste a una regla de rechazo y sustituyen la 10X por la 8X. Esto es para 2 niveles de control y para 3 niveles. Fíjense, también casos de la vida real es que no puedes usar este esquema multireglas cuando tienes 3 niveles de control. Si utilizas 3 niveles como en hematología o en hormonas, y quieres usar el esquema multireglas, tendrías que usar este diagrama. Y como verán aquí, para 3 niveles de control, ocupamos 6X, ocupamos 2 de 3, 2S y 3, 1S, a diferencia de 2 niveles de control. Acá ocupamos 8X, 4, 1S y 2, 2S. Entonces, pues con esto terminamos. Espero que la información haya sido de utilidad. El viernes, si Dios quiere, nos estaremos encontrando nuevamente para revisar las especificaciones de desempeño analítico en el laboratorio clínico y los invito a integrarse a un curso básico de control estadístico interno de la calidad. Vamos a abordar cuestiones básicas. Si eres una persona que ya sabe y domina Six Sigma, domina las gráficas de poder y todo esto, este curso no es para ti porque este es un escaloncito más abajo. Es más, es la planicie, ¿no? Ni siquiera es un escalón. Entonces, están cordialmente invitados a este curso. El costo es de 1,500 pesos hasta hoy y a partir de mañana 1,700 pesos para quien desee tomarlo. El aval académico es del Colegio Guerrerense de Químicos Clínicos, con un valor curricular de 25 horas. La idea de este curso es que sea teórico práctico, o sea, no voy a estar hablando como ahorita, como periquito, sino que pues metamos las manos, arrastremos el lápiz, y la grabación de esta conferencia queda en la página de la consultoría en Facebook para quien desee retomarla, y pues hay distintas formas de pago, tanto para la constancia de esta sesión, quien así la necesite para fines curriculares, y para este curso, las fechas propuestas son a empezar este viernes, y para quien no pueda estar presente de 3 a 7 en estas sesiones, pues podremos, evidentemente, dejaremos la grabación para que puedan consultarla y tomar la clase. Pues les agradezco mucho su atención y no tengo mucho tiempo ahora sí para preguntas y respuestas. Entonces me gustaría saber, pues creo que algunas las fuimos contestando sobre la marcha. Las personas que necesitan la constancia de esta sesión, yo configuré Zoom para que el día de mañana les llegue a su correo electrónico con el que se registraron para esta sesión la liga para que hagan la evaluación. Las personas que tomaron la sesión el viernes, también ya les debió llegar a su correo a partir de la plataforma de Zoom
la liga para hacer la evaluación de la sesión del viernes, y esto, recuerden, es específicamente para quien requiere la constancia. Tienen la liga en su correo, y cualquier duda que tengan, estoy a sus órdenes en ese número de WhatsApp. Pues quiero agradecerle a todos los asistentes de Facebook, quiero agradecer a la química Carmen, que me encanta que esté por acá conectada, es una experta en medicina transfusional y hemos coincidido en varios encuentros académicos. Me dice Billy Sánchez, ¿qué sucede si el promedio de mis 20 puntos es cercano al valor inferior del inserto? O sea, si sacamos la media de mis datos y la media está por debajo del valor del inserto, nos dice, al momento de armar mi gráfica, con las desviaciones estándar estaría inferior al valor del inserto. Eso puede ser normal, porque justamente de eso se trata, que la gráfica esté construida con tus datos, Billy. ¿Cuánto debe variar mi promedio de 20 puntos con respecto al promedio propuesto por el inserto? Billy, la verdad es que, por ejemplo, en química clínica no varían mucho. En hormonas, en algunas, y depende de la plataforma, sí puede suceder que haya una variación así súper, súper importante. Entonces, ¿cuánto puede variar? Retomamos ese tema en el siguiente webinar donde hablemos de evaluación externa, porque ya tengo que concluir, porque tengo otra sesión. Les agradezco mucho a todos su participación, que Dios los bendiga, cuídense mucho.